van a darse cuenta la importancia que tiene comenzar a fijarnos en este tema que es, yo no creo que haya sido olvidado, lo que pasa es que era natural que uno estudiara las enfermedades como le hemos venido estudiando siempre, cómo se presenta, qué tratamiento le damos, si mejoran, lo vemos al poquito tiempo, pero de ahí nos olvidamos de él, de esta enfermedad, de nuestro paciente, y resulta que esta enfermedad arrastra una serie de secuelas que después nos toca ver a nuestros pacientes en edad avanzada, con cambios en su retina, que si no tomamos en cuenta estos antecedentes, pues podemos cometer errores garrafales en el diagnóstico. Y siendo así, quiero precisar que los objetivos de la sesión que vamos a presentar es reconocer el impacto de la longevidad en la evolución de las enfermedades que afectan la retina. Queremos identificar los avances terapéuticos que han modificado la evolución de las enfermedades con manifestaciones retinianas. Este es un punto muy importante. Ya van a ver ustedes por qué más adelante. Luego queremos señalar algunos ejemplos de los cambios retinianos que se han producido por la respuesta terapéutica y el tiempo transcurrido con estas enfermedades. Y finalmente enfatizar la necesidad de considerar estos hechos en el manejo de nuestros próximos pacientes. Pues bien, fíjense en esta diapositiva. Creo que si alguien con mucha experiencia mira esta foto, tal vez no encuentre realmente mayor patología. Sin embargo, por ahí podemos ver un cruce arteriovenoso patológico, ¿no? Creo que lo ven, ahí lo estoy señalando. Esto es un artefacto, no lo tomen en cuenta, pero más que eso y una discreta palidez temporal de la papila, no parece haber nada. Sin embargo, este paciente, que ve 20/20, dicho sea de paso, aqueja alteraciones en el campo visual muy sutiles, escotomas relativos, que cuando hemos comenzado a estudiarlo, y bueno, el hecho es que a este paciente ya lo conocíamos, sabíamos cuál era el origen de estos síntomas, y quiero llamar la atención justamente que pacientes como este que estamos presentando, tal vez veamos en la consulta, tal vez vengan inclusive por una refracción, y si no tomamos en cuenta estos síntomas que pasan desapercibidos, no podemos encontrar lo que vamos a ver en este paciente. Este paciente en el 2022 lo vi yo porque es mi paciente de mucho tiempo, le vi el fondo de ojo y quedé sorprendido realmente porque sabía lo que había tenido y efectivamente veía 20/20, pero se quejaba de unos escotomas relativos en el campo superior. Cuando fuimos a revisar sus casos, fíjense, en el 2009, este paciente en septiembre había desarrollado una obstrucción de rama de vena central de retina que por las características inclusive uno pudiera decir que era de tipo isquémico. Este paciente recibió tratamiento por un edema macular importante que tenía con antiangiogénicos y fue mejorando del 7 de septiembre a noviembre de ese mismo año. La evolución fue bastante buena, pero quedaron estas pequeñas manchas algodonosas que ya las tenía, pero había una recuperación. Este paciente finalmente desaparecieron las hemorragias, desaparecieron las manchas algodonosas, pero quedó con el campo visual que vieron ustedes hace un ratito, y esos síntomas sutiles en el campo visual que eran explicados por probablemente los infartos que había tenido. Bueno, este es un lado del abanico que vamos a presentarles ahora. Este otro caso, probablemente muchos pudieran decir, bueno, es un paciente fotocoagulado, parece que hubieran pliegues en la retina, hasta se podía vislumbrar un edema macular cistoide por el aspecto que tiene esta mácula. Y uno pues puede decir, este paciente hasta podría haber tenido una retinopatía diabética proliferativa y recibió su tratamiento láser, ¿no? Sin embargo, este paciente por estos años no llegaba a los 50 años, me parece, y años antes también había sido paciente mío. Quiero que vean cómo se presentó la primera vez a la consulta. Fíjense, este era el fondo de ojo de este paciente.
Este paciente en un principio fue catalogado, se pensó en una retinopatía diabética proliferativa efectivamente, pero todos sus exámenes fueron negativos y más bien cuando se hizo la angiografía y se profundizó un poco más en el caso, terminó siendo una enfermedad de ILS. Este paciente tenía contactos TB, recibió tratamiento para tuberculosis y mejoró sustancialmente, tanto con el tratamiento antiangiogénico como con el tratamiento láser, a lo que ustedes vieron aquí. Entonces aquí vuelvo a llamarles la atención. Este es digamos, la foto típica de cómo vamos a ver a nuestros pacientes con una enfermedad de ILS de repente avanzada, como se ve aquí, en los libros de texto, en las atlas. Pero cuando pasa el tiempo y al paciente lo vemos años después, como este caso, el fondo de ojo cambia sustancialmente y si no tomamos una buena historia, si no revisamos bien la historia clínica de este paciente, uno puede caer en el error de hasta decir que tuvo una retinopatía diabética proliferativa tratada con láser aparentemente de manera efectiva y quedarse con un diagnóstico que realmente es errado, ¿no? Entonces, segundo caso en el que llamo la atención de los cambios que puede sufrir la retina en el tiempo, tanto por el tratamiento recibido, como simplemente el tiempo que pasó. El tiempo que pasó. Y entonces, ya yendo a los datos que les había dicho que recogí de la literatura, fíjense lo que ha pasado en las últimas décadas aquí en el Perú. La esperanza de vida en el Perú en los últimos 25 años se ha incrementado de 63 a 74 años. 9 años y un poquito más, casi 10 en 25 años que han transcurrido. Y se estima, se han hecho proyecciones que para el 2050 la esperanza de vida sea 79 años, para una población que en el Perú más o menos será de 40 millones de habitantes. Es decir, debemos prepararnos para ver pacientes muy entrados en años. La pirámide que solíamos estudiar cuando éramos, quién sabe, cachimbos, se ha convertido ahora en un tonel y ahora cada vez más la población que hay entre los años 50 y 80 de edad se ha incrementado sustancialmente y a eso agreguémosle que van a vivir más tiempo estos pacientes. Entonces, sin más reflexión, es evidente que vamos a necesitar prepararnos para ver pacientes en edad avanzada, la mayoría seguramente, y muchos de ellos arrastrando enfermedades que las tuvieron de repente cuando nacieron inclusive, y que los vamos a ver de 80 o más años con esa misma enfermedad con la que nacieron tal vez. Entonces, este es un dato a tener en cuenta de ahora en adelante y cada vez que vean un paciente mayor, porque a todos ahora se acostumbra a acuñarle o catarata o diagnóstico de degeneración macular relacionada con la edad, y muchos de esos pacientes pueden tener lo que vamos a ver en los casos que va a ilustrar esta sesión. Con la eficacia terapéutica, pues han pasado muchas, se han trastocado muchas clasificaciones y conceptos que en un tiempo fueron importantes, pero que ahora, justamente por esta eficacia terapéutica, han cambiado sustancialmente. Ha ocurrido con la hipertensión arterial, ha ocurrido con el SIDA, está ocurriendo con el cáncer y lo mismo con los nuevos tratamientos para enfermedades reumáticas. ¿Qué está pasando? Ustedes recordarán este cuadro, esta clasificación de Keith Wagner y Barker. Fíjense, se presentó, ¿no? Se publicó por primera vez en 1939 y en aquella época hacer el diagnóstico de una retinopatía hipertensiva grado 4, que implicaba tener edema de papila, como ven ahí, implicaba también que en los próximos 6 meses el paciente iba a fallecer. Aquí el concepto era ese. Uno diagnosticaba retinopatía hipertensiva grado 4 y debía esperar que ese paciente, con lo que se podía hacer hasta entonces, se iba a morir en los próximos
en los próximos 6 meses. Pues esto ha cambiado radicalmente. Los tratamientos para hipertensión han mejorado muchísimo, son mucho más eficaces y ahora podemos ver pacientes sobreviviendo a edemas de papila con retinopatía hipertensiva que sobreviven a su enfermedad y viven muchos años más. Y esas retinas van a llevar de secuela para los años siguientes esto que pasó cuando desarrollaron la retinopatía hipertensiva grado 4 y también los otros grados. Entonces, esto es algo que está pasando. Ya la clasificación de Kay, Wagner y Barker no sirve más para pronosticar muerte, ha seguido sirviendo para tener una sistemática de la clasificación de la retinopatía hipertensiva, pero cambió por completo la razón de ser de esta clasificación cuando se publicó por primera vez. Estas imágenes en SIDA también ha cambiado por completo en los últimos tiempos. Yo creo que si hacemos una encuesta muy rapidita entre los colegas que solemos ver pacientes con manifestaciones oculares por SIDA, no me dejarán mentir si en los últimos años la incidencia de retinitis por citomegalovirus ha caído, pero sustancialmente. Inclusive la famosa angiopatía por VIH ya casi no se ve. Y el tema es que apenas un paciente es diagnosticado de VIH, antes de que haga cualquier manifestación en el sistema, recibe sus antirretrovirales y ya las manifestaciones oculares no están ocurriendo más. A eso se debe que ya no veamos tanta retinitis por citomegalovirus como veíamos antes, ¿no? Y probablemente a eso se deba que más bien las que estamos viendo tengan características atípicas muy diferentes a las que se describían en los años de auge de estas enfermedades. Entonces, vamos a presentarles, ilustrando este concepto, un abanico en realidad muy diverso de casos clínicos en los que vamos a ver este concepto de cómo cambia la retina a través del tiempo, sea por el tratamiento recibido, el tratamiento eficaz recibido, o simplemente por el tiempo que transcurre y da lugar a los cambios que en la retina se tienen que presentar porque, bueno, evolucionan. Antes a estos pacientes los veíamos tal como se describía en los libros, pero después fallecían, no tenían un promedio de vida muy alto y nunca veíamos secuelas como las que vamos a ver a continuación. Eso es lo que quiero llamar la atención de esta sesión. Debemos prepararnos para ver pacientes que ahora viven más tiempo y con esa edad acompañan a su retina afectada mucho más tiempo y es probable que estemos viendo pacientes por primera vez con retinas muy diferentes a lo normal, que vale la pena averiguar si tienen que ver con estos temas que vamos a ver a continuación o con algún otro que pudiera estar dando lugar a estos cambios en un paciente que ahora vive más años. Entonces, sin más, voy a darle la palabra a mi residente, la doctora Andrea Conde. Andrea, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Presenta tu caso, por favor. Aquí. Voy a compartir la pantalla. Bueno, no puedo compartir. No me permite compartir la pantalla, doctor. Gerardo, ¿tú crees que puedan darle privilegios a Andrea para compartir su pantalla? No sé si está Manuel en... Sí, Manuel está en la sociedad. Voy a mandarle un mensaje por si acaso no lo está escuchando.
¿No te aparece el botón de compartir pantalla, Andrea? Doctor, me parece, pero no me permite compartir. ¿Sale algún mensaje? No puede compartir, me parece. Porque vi que te habían dado privilegios de... Y tiene el privilegio, doctor. Sí, pues. A ver, voy a A intentar ver, otra vamos a hacer vez. una cosa. Vamos a pasar con Elizabeth, y Sí, doctor. tú trata de solucionar tu problema y presenta después. Eli, por favor, presenta tu pantalla. Empiezo. Tal vez tengas que salir y volver a entrar, Andrea. No, ya está. Pues Listo, Eli. buenas noches con todos. Me presento hoy con el tema de metástasis coroideas a nombre mío y de mis dos R2. Un placer ante ustedes. Presento un paciente varón, entonces, masculino de 50 años, procedente de Lima, sin antecedentes patológicos relevantes, salvo por el cuadro de cáncer de pulmón que tiene a partir de 2022 en tratamiento actual. Voy a hablar un poco más sobre el tema. Niega antecedentes oftalmológicos o familiares relevantes. En cuanto a la evaluación del cáncer en el paciente y su tratamiento, el 7 de mayo del 2022, el paciente se realizó una artrodesis dorsolumbar de D12 a L4 con laminectomía de L2 por fractura patológica. Se le tomaron TEM de tórax y TEM de abdomen el 21 del mismo mes. En la TEM de tórax se encontró un nódulo pulmonar de 28 por 26 milímetros en el lóbulo inferior derecho y múltiples nódulos de 5 milímetros en ambos pulmones, además de adenopatías mediastinales. En la tomografía de abdomen se encontraron nódulos hepáticos en cantidad de 3 en los segmentos 7, 8 y 3. Además, el paciente ingresó por emergencia debido a un intenso dolor lumbar el 5 de junio de ese mismo año. El 17 de junio finalmente salió el resultado de la anatomía patológica y de la laminectomía que se obtuvo en mayo, dándonos como resultado una neoplasia maligna. Confirmatorio con el análisis de inmunistoquímica para una metástasis de adenocarcinoma pulmonar. El paciente tuvo el diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 4B, por compromiso hepático y óseo. Recibió quimioterapia, 3 ciclos de carboplatino con gemcitabina, en 3 ciclos en 3 meses, y luego inició 10 meses de tratamiento con erlotinib, 150 miligramos vía oral al día. Es importante aclarar que este tratamiento continúa en curso. Entonces, el día 5 de junio que el paciente llega a nuestra consulta, iba en su 10º mes de esta terapia. El paciente llega quejando un tiempo de enfermedad de 1 año de inicio insidioso y curso progresivo, en el que refiere disminución de la agudeza visual de ambos ojos, mayor en el ojo derecho. Además, presenta carnosidades desde hace 10 años que desea remover quirúrgicamente. Se realiza el examen oftalmológico. La agudeza visual del paciente es de 20/50, que mejora a 20/25 en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo de 20/25, que mejora a 20/20. En el ojo derecho presenta un pterigión nasal de 4º grado y en el ojo izquierdo un pterigión nasal de 2º grado, sin otras alteraciones relevantes, con una tonometría de 10 en el ojo derecho y 12 en el ojo izquierdo, milímetros de mercurio. Entonces se evalúa el fondo de ojo y se evidencia lo que aquí vemos, ¿no? Que aparentemente hay una lesión con cambios pigmentarios, por lo cual se realiza un estudio más profundo del fondo de ojo y se obtiene la retinografía de 7 campos. Aquí evidenciamos claramente esa misma lesión. Al estudio de fondo de ojo, la lesión era plana y los cambios pigmentarios eran muy marcados en la arcada temporal inferior del ojo izquierdo. Recordemos que este ojo mejora a 20/20. Entonces se realiza el examen de angiofluorescein. Aquí observamos que la lesión tiene un patrón de hiperfluorescencia en la fase arteriovenosa temprana, que finalmente mantiene un patrón moteado de hiper- e hipofluorescencia. La OCT se evidencia en una zona muy delgada en la coroides. No hay aparentemente en esta zona de aquí ni coriocapilaris ni coroides. Impresiona una fibrosis extensa en la zona en donde presumiblemente estuvo ubicado un nódulo coroideo, que es la zona de la lesión con cambios pigmentarios que observamos anteriormente. Entonces se obtiene la ecografía ocular y evidentemente se confirma nuestra hipótesis de que esta lesión no presenta una masa nodular, sino que corresponde a una lesión presumiblemente metastásica que ha evolucionado en respuesta a los cambios recibidos por el tratamiento del paciente.
Entonces, vamos a partir de aquí. Nuestra hipótesis claramente es que se trataba de una metástasis coroidea, pero debido a que el paciente inició la quimioterapia sistémica, cambió el ciclo evolutivo de esta enfermedad. Para ello vamos a compararlo con otro paciente. Este es otro paciente totalmente diferente. Recordemos que nuestro paciente, al llegar a la consulta, ya tenía tratamiento instaurado por cáncer. Ya tenía el diagnóstico y se hablaban de dos metástasis, ¿no? Tenía un primer secundarismo, que fue la metástasis ósea, y el segundo secundarismo, que fue, valga la redundancia, la metástasis hepática. El tercer secundarismo sería esta metástasis coroidea. Aquí, el paciente que estamos viendo ahorita en pantalla no es ese mismo paciente, es otro paciente que no tenía ningún diagnóstico y llegó por dismorfopsias. Entonces, aquejaba eso, aquejaba fotopsias y miodesopsias abundantes. El paciente aquí tenía una lesión coroidea nodular elevada, con desprendimiento de la retina, con pliegues retinianos. Y esta lesión definitivamente le causaba las molestias que él tenía, pero él no tenía ningún diagnóstico de cáncer previo. A partir de nuestra consulta, lo dirigimos a medicina interna, pasó a medicina oncológica y el paciente se le detectó un cáncer de pulmón, efectivamente. Esa es la diferencia del paciente no tratado y la diferencia con nuestro paciente. Como observan, son dos lesiones bastante diferentes. Sí, bien es cierto, un poco parecida a la ubicación, pero son dos lesiones totalmente diferentes en cuanto a sus características. Lo mismo pasaba con la angiofluoresceинografía. Esta lesión era bastante hiperfluorescente en todas las fases. Era un nódulo extenso, ¿no? Está claramente en las imágenes. Y si hiciéramos el comparatorio, también aquí vemos las diferencias en la lesión. Nosotros concluimos que esta lesión ha variado su ciclo evolutivo gracias a la quimioterapia que en curso del paciente. Ahora tenemos la oportunidad, como dijo el doctor Barriga, la supervivencia de los pacientes en Perú ha incrementado notoriamente. Entonces podemos ver esta diferencia, ¿no? Aquí la variación es claramente la temporalidad y el curso de enfermedad del paciente. Eso es todo en cuanto a este caso. Muchas gracias. Muy bien, Eli. Y Gerardo, no sé si me permitirías hacer algunos comentarios después de cada caso para que la dinámica sea un poco más fluida. Me parece muy bien, Willy, sí, Sí. porque es un caso que impresionante, Sí. ¿no? Cómo van cambiando las cosas. Sí. Yo quiero contarles la experiencia. Yo recibí al paciente en mi consulta de retina no hace mucho, si vieron las fechas, esto fue en junio más o menos, y me llamó la atención que en el primer examen que le hago de fondo de ojo, en el primer pantallazo que le hago con el oftalmoscopio indirecto, me pareció una lesión típica de un nódulo coroideo metastásico. Ya sabía yo que tenía cáncer de pulmón, me lo mandaban porque el paciente había manifestado cambios en su agudeza visual que no era evidente en el examen de agudeza visual, pero probablemente afectaba a su campo visual, pero no lo sabía manifestar. Y bueno, el hecho es que cuando comenzamos a estudiar a este paciente, nos encontramos que era un paciente que ya llevaba 10 meses recibiendo quimioterapia de manera bastante efectiva, el paciente declaraba, manifestaba que se sentía mucho mejor del problema pulmonar que había tenido y que del problema hepático y óseo también se había recuperado. Algo que me pareció pues extraordinario, porque si tú recuerdas, Gerardo, cuando nosotros diagnosticábamos metástasis, ya sea de cáncer de pulmón o de mama hace 30 años, oye, era un hecho que ese paciente en los próximos meses se moría. Era poco probable que un paciente con una metástasis como la que hemos visto en el caso que presentó Eli, ese paciente con un nódulo enorme, sin diagnóstico todavía del cáncer primario, pues cuando terminaban sus estudios el paciente ya estaba muy mal y, como te digo, terminaba muriéndose. A mí lo que me sorprendió cuando terminé de examinar al paciente es que me dijeran: doctor, este paciente tiene cáncer de pulmón hace 10 meses y ha recibido tratamiento. Y entonces nos abocamos a estudiar la lesión, y como Eli presentó esta lesión, pues presenta cambios importantes, ¿no? Si bien es cierto, en el primer pantallazo parece un nódulo metastásico, cuando le hacemos la angiografía, pues no, en nada se parece
al nódulo metastásico que conocíamos antes, aquel que se diagnostica cuando recién está ocurriendo. La otra cosa que me llamó mucho la atención fue la OCT que conseguimos pasarla sobre la lesión y donde se veía claramente, no sé si la puedes poner, Eli, Sí, claro, doctor. era Esa. miren, no hay coroides ahí, hay ¿qué le Fibrosis. podríamos? Una cicatrización de la coroides entre los extremos donde están las lesiones, porque hacia la izquierda ustedes ven que ya se vislumbra algo de coroides, hacia la derecha algo también se insinúa, pero en la zona donde está pasando la lesión desapareció. Esto me hizo pensar de que es la respuesta al tratamiento, ¿no? Que recibió este paciente y que, bueno, se confirma por la tomografía, porque la tomografía, perdón, por la ecografía, porque nunca vimos un nódulo coroideo ecográficamente hablando. La retina estaba plana, aplicada, la coroides no parecía afectada, y esto pues difiere mucho, mucho de lo que se ven en las ecografías de pacientes que tienen metástasis coroideas nodulares y se les hace su ecografía. En fin, esto es una llamada de atención porque dos puntos que hay que recordar con este caso. Vamos a ver ahora pacientes que sobreviven a su cáncer gracias a los tratamientos eficaces y vamos a tener que aprender a ver los fondos de ojos de aquellos pacientes que pudieron haber sido afectados por un secundarismo, ¿no? Por una metástasis, y que con el tratamiento efectivo se recuperan, pero dejan secuelas en su retina y en su coroides. Entonces, esto es importante a recordar porque este paciente yo lo he recibido, no venía por un problema directamente de origen neoplásico. Nadie me lo mandó para que le examinara la coroides y dijera que si tenía o no una metástasis. Para sus clínicos, él había recibido tratamiento y parecía que había sido eficaz, había mejorado la parte hepática, la parte ósea, a nadie se le ocurría que podía haber tenido un problema en el ojo, y bueno, resulta lo que estamos viendo, ¿no? en la retina. Este caso, entonces, me parece importante de presentar, por esa razón, compartir con ustedes, porque esas imágenes que están viendo ahora, que las acaba de poner Eli, para cualquiera puede significar algún nódulo coroideo con todo el diagnóstico diferencial que se puede presentar, pero si tiene una etiqueta de que tiene cáncer de pulmón, ¿quién va a pensar en otra cosa, no? Entonces, ese es digamos, la contribución de este caso para el conocimiento que estamos recibiendo ahora. Eli, muchas gracias. Deja de Doctor, compartir tu gracias. pantalla. Felicitaciones. Sí, realmente Ya muy está. bien. Vamos a ver entonces, no sé si Andrea ya estás lista. Bueno, mientras que está y recuerdo, pues, como dices tú, Willy, que esos pacientes que venían, por ejemplo, yo me recuerdo mucho de un par de señoras que vinieron con una metástasis, evidentemente era un cuadro de una metástasis coroidea, y pues evidentemente la primera causa de esta metástasis es un cáncer de mama. Entonces uno los enviaba al oncólogo y prácticamente ya no volví a verla a esas personas porque simplemente pues, se morían en el camino, no estaban bien las terapias, ¿no? Pero Así es, bueno, Gerardo. Sí, así sí. es. A mí me pasó muchas veces, muchas veces. Tú, si te acuerdas, nosotros teníamos el INEN al frente nomás Ah, y veíamos realmente cómo pasaban la pista, los veíamos y regresaban a su sitio y ya no los volvíamos a ver. Cuando íbamos a buscarlos ya no estaban, ya habían fallecido, ¿no? sí. Esa era la historia natural de este problema cuando se llegaba a este estado de enfermedad, ¿no? Así es. Andrea, ¿qué tal? Creo que todavía tiene problemas para conectarse, doctor. Ya. De pronto podemos seguir en Entonces, esto. ¿qué tal si pasamos contigo, Lido? Bueno, acá me comparto pantalla. Muy bien, Lido.
Lido va a presentar un caso igualmente muy anecdótico y ilustrativo de lo que puede pasar cuando se sigue a un paciente por muchos años y tiene lo que ustedes van a ver a continuación. Adelante, Lido. Pónganlo en pantalla completa, por favor. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy me ha tocado compartir un caso clínico de distrofia macular. Bueno, es un paciente varón de 43 años que ingresa el 18 de octubre del 2012. Ingresa por consulta externa y el principal problema que tenía era la disminución de la agudeza visual, que era progresiva, y discromatopsias. Al realizarle los exámenes, la retinografía, se le observa una pigmentación en la región macular y en forma bilateral en los dos ojos, en forma simétrica y con alguna alteración en el pigmento. La autofluorescencia se le observa también algunas alteraciones y se le realiza un OCT. En el OCT se puede evidenciar acá un adelgazamiento foveal y a nivel de la perifobia, ¿no? La cual nosotros lo demostramos posteriormente que se le hace su examen de colores y se le observa un adelgazamiento en el ojo derecho de 156 micras en la región foveal, ¿no? Y también a nivel de la perifobia. En el ojo izquierdo, de igual manera, en la región foveal hay un adelgazamiento foveal y en la perifobia. A su vez, acá vemos lo que es el OCT, el adelgazamiento de la retina, que comprueba lo que es el mapa de colores, ¿no? Pasando después de 3 años, se le hace una autofluorescencia, donde vamos a ver también alteraciones hipofluorescentes en la región macular del ojo derecho, ¿no? Las cuales van a estar aisladas, y en el ojo izquierdo ya va a haber un poco de confluencia. Lo mismo pasa en el OCT, ya se observa ya a nivel de la fobia un mayor adelgazamiento, ¿no? Se puede ver a nivel del ojo derecho y en el ojo izquierdo de igual manera, ¿no? Seguimos el caso de que el paciente seguía disminuyendo su agudeza visual y seguimos el caso y el año 2019 le llegamos a tomar un OCT y una angiofluorescinografía, donde vamos a observar ya con mayor evidencia, ¿no? El adelgazamiento evidente de la región foveal del ojo derecho y del ojo izquierdo, y con la autofluorescinografía también se le evidencia con mayor nitidez, ¿no? Entonces, a ver, acá tenemos el seguimiento del paciente, como se veía desde el año 2012 al 2019. El paciente nos dio se vio que ese seguimiento y esa progresión de la enfermedad bilateral, entonces se le solicitó un electroretinograma, ¿no? Y el electroretinograma fue compatible con una distrofia macular de conos. Eso fue la conclusión que se llegó con este caso clínico. Gracias, doctor. Eso es todo. Doctor Barriga. Gracias, Lido. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí el tema nuevamente es ¿qué pasa con nuestros pacientes cuando arrastran por muchos años una enfermedad
llegan a mayores y se presentan por primera vez con imágenes como las que ha presentado Lido. Si me puedes presentar las últimas imágenes, Lido, me ayudarías a poder clarificar lo que quiero contarles, ¿no? A este paciente, Gerardo, te cuento que es también un paciente que vi en la clínica, lo llevé al hospital porque en realidad necesitaba hacerle muchas pruebas. Déjanos el último slide donde están los 3 años, Lido, porque quiero destacar algo que es importante en estas imágenes. Este paciente, cuando va la última vez a mi consultorio, debido a que seguía indagando qué se podía hacer por su enfermedad, llegó a un lugar donde le dijeron que estaba desarrollando una degeneración macular senil, ¿no? Bastante precoz porque todavía tenía 40 y creo que no llegaba a los 50 años, pero ya tenía tremendas lesiones, ¿no? Y uno si ve pues unas imágenes a la autofluorescencia como las que está presentando Lido, definitivamente si no está advertido, uno puede decir esto es una atrofia geográfica y como atrofia geográfica que es, los puntitos blancos pueden ser drusas y entonces estamos frente a una degeneración macular relacionada con la edad. Aquí falta, obviamente, conocimiento de que estas imágenes, así como se ven, pues no corresponden, no tienen la autofluorescencia en los bordes como tienen las degeneraciones de los pacientes relativamente jóvenes que están haciendo una degeneración macular relacionada con la edad de tipo seca en avance, en progresión. Y entonces puede caerse en errores diagnósticos por no investigar bien, no tomar bien la historia. A veces el paciente solamente pide mejorar la visión y no nos cuenta todo lo que debe contarnos para poder hacer los diagnósticos más precisos. Nos escuchan muchos residentes y por esa razón quiero enfatizar lo que este caso puede demostrar, ilustrar, ¿no? Un paciente con una distrofia macular que la arrastra por muchos años, va a ir sufriendo cambios en la retina que en algún momento, coincidiendo con la edad del paciente, va a aparecer una degeneración macular relacionada con la edad. Por lo tanto, siendo esa una posibilidad de error diagnóstico, hay que tener en cuenta que la historia es importante para dilucidar el caso. No nos llevemos solamente por las imágenes. Es necesario recoger la historia completa del paciente, desde cuándo no ve bien, porque eso es lo que va finalmente demostrar o dar a conocer el verdadero diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahora el estudio multimodal de la mácula de estos pacientes puede hacer un diagnóstico muy preciso de cualquiera de las dos entidades, sea una distrofia, sea una degeneración macular, cuando no se cuenta con todos los recursos y solamente podemos usar algunos muy básicos, podemos caer en errores diagnósticos al no poder precisar las imágenes, con exactitud las imágenes que estamos viendo. Entonces, eso quería compartir con el auditorio en este caso, Gerardo. Sí, Y si Willy, no hay alguna pregunta, no sé si permíteme, avanzamos. que es interesante porque tú lo dijiste también, la diferencia, digamos, del cuadro final puede semejar cualquier cosa con respecto a una degeneración relacionada a la edad de tipo seca, no ya geográfica, pero en el transcurso del tiempo la autofluorescencia va generándose los límites hiperautofluorescentes e hipoautofluorescentes que dicen el progreso de la enfermedad. Claro, claro. Acá no, acá este es un caso en que ya la retina, los conos estaban lesionados y lo único que se está viendo es cómo deterioran mucho más esos conos que siempre han sido los mismos y que simplemente se ve estadios de mayor tiempo de enfermedad, pero no se ve una progresión porque ya estaban muertos esos conos, ya no funcionaban, ¿no? Eso es Correcto. una gran diferencia y Correcto. asociado pues a la edad, ¿no? Quizá podría haberse iniciado también o pensado en los primeros momentos la posibilidad de una toxicidad a droga, que podría dar un caso
más o menos parecido, ¿no? Entonces, preguntar en la anamnesis ahí si está ingiriendo y crónicamente alguna de las drogas que sabemos que hacen la toxicidad macular, pigmentaria. Pero qué interesante caso y que sirve para ahora que vemos tantas atrofias maculares, ¿no? Relacionadas a la edad. Sí, Gerardo, concuerdo completamente contigo y además, ¿no? Quisiera, como te digo, tú sabes, yo trabajo con muchos residentes y no es ajeno a ellos la tentación de siempre pedir imágenes para ver, para corroborar lo que tienen sus pacientes. Y estas imágenes, pues, si no están acompañadas de una historia adecuada, completa, pueden dar lugar a errores diagnósticos, ¿no? Las imágenes a veces se parecen mucho entre las patologías y entonces uno tiene que estar precavido de eso para no caer, ¿no? Justamente Otra vamos a cosa presentar que a se continuación sabía, un caso que demuestra también en otro tema un caso, un tema, o sea, un concepto similar, ¿no? quizá también sabes que, Willy, en este caso, si Lido, por favor, pudiera presentar la tomografía de las iniciales. Y una de las cosas que se ve en esa tomografía es que ya no hay pigmento, el epitelio pigmentario y sobre todo las capas de los fotorreceptores y la zona del elipsoide ya no existe en esa zona, Exacto. no hay. Entonces, Sí. eso no es una atrofia geográfica. La atrofia geográfica puedes tú notar zonas por parches en los que no están afectados, tienen la zona de los fotorreceptores y la zona elipsoide. Acá está cero, no hay. Entonces, es Así es. otra zona, otro hallazgo importante que nos dice esto es otra cosa, ¿no? Que afecta a todo. Y si afecta a todos los fotorreceptores y es una persona joven, pues ya rápidamente nos lleva a una distrofia pues, de tipo más bien de cono o bastones, dependiendo, y también hay problemas en la noche, ¿no? Con la visión nocturna. Pero esa tomografía ya nos explica mucho de cómo se encontraba el paciente desde el inicio, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Si no hay algún otro comentario o pregunta del auditorio, continuaríamos, Gerardo. Por favor, adelante. Bien. Me escribió Andrea que ya está lista. Andrea, deja de compartir tu pantalla, Lido. Muchas gracias. Muy bien tu presentación. Pasamos con Andrea. Ya, sí. Lido, deja de compartir para que pueda compartir Andrea. Creo que puedo ingresar, sí, que ya deje compartir. ¿Ya se puede ver mi pantalla otra? No, todavía estamos viendo, yo estoy viendo la de Lido todavía. Ah, ok. Lido. Lido. A ver, déjame ver si puedo con... Acá voy a detenerla yo. Ya, doctor, a ver, estoy intentando. Ya, ahora sí. Mm, Listo, Andrea. ahora sí. Ah, Sí. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla otra? sí, pero ponla en pantalla completa, En por favor. presentación. Ya. Buenas noches con todos. Con las disculpas de caso. Este es el caso de un paciente con una OCR. La fecha de filiación es de 2018. Es un paciente varón de 58 años, de nacionalidad peruana, que ingresa al servicio de oftalmología del hospital con un tiempo de enfermedad de 3 semanas, caracterizado por disminución de la agudeza visual en el ojo derecho. El paciente no reporta una disminución de la agudeza visual súbita, sino más bien un poco como que progresiva en un corto tiempo, más o menos un lapso de 3 días. Dentro de los antecedentes, no se encontró ni hipertensión ni diabetes, y en la historia figura como el paciente desconoce si sufre de alguna enfermedad. Es así que en el examen físico encontramos que el paciente tiene una agudeza visual de movimiento de manos en el ojo derecho y de ojo izquierdo de 20-25, que con agujeros anoteico llega a 20-20. En la parte de superficie ocular anexos es todo normal. La pupila sí llama la atención, que es de 3 milímetros y 3 milímetros, pero es hiporreactiva en el ojo derecho, encontrando de par positivo en este. El iris tiene IPs patentes en ambos ojitos, con presiones de 12 y 14, movimientos oculares normales,
pero sí en el fondo de ojo encontramos una papila pálida con hemorragias en llama y manchas algodonosas, como vamos a ver a continuación. Esta es la retinografía del paciente. En el ojo izquierdo, bueno, no llaman muchas cosas, aparte de unos cruces arteriovenosos, que sí vamos a ver en las arcadas temporales superiores e inferiores, que podrían corresponder a un paciente con hipertensión, lo cual no pudo ser auxiliado durante la anamnesis en el paciente, pero sí llama la atención en el ojo derecho, obviamente la marcada palidez a nivel del nervio, a nivel temporal. También vemos la tortuosidad de los vasos, con las hemorragias en llama características en toda la retina, las manchas algodonosas que predominan a nivel de la mácula, arcadas temporales y también en zona nasal, ¿no? Y con esta retinografía al paciente se le solicitó una OCT, en la cual se visualiza la hiperreflectividad de las capas de la retina, con fluido subretinal, hemorragias, y con esta pues retina al paciente se le procede a colocar una dosis de bevacizumab 3 a 4 días después de su diagnóstico, porque el paciente no era muy asiduo al hospital y era un poco difícil de seguirlo y controlarlo. Es así que entonces en noviembre de 2018 es que el paciente debuta con este cuadro. Pudo seguirse en el tiempo ya en enero del 2019, ¿no? Aquí al paciente ya se ve que las hemorragias han disminuido, pero se ve todavía que ya todavía hay algunos exudados algodonosos, vemos los vasos exangües y ya vemos cambios fibróticos a nivel de la fobia, ¿no? Eso corresponde con su OCT y ya obviamente el líquido suprarrenal ya había disminuido. Y así se pierde el paciente en el tiempo y el paciente vuelve y regresa al servicio de oftalmología aquí en mayo del 2019 porque aqueja de nuevo de inflamación de la huella visual, ¿no? Y al evaluar a este paciente otra vez, vemos en el fondo de ojo, ¿no?, que ya existe una retina bastante hipovascularizada, con euvitrio, la papila ya con mucha palidez y también vemos hemorragias nuevas, ¿no? En este caso, al paciente se le pidió de frente una angiografía para poder evaluar cómo estaba la vascularización de la retina y tenemos esta imagen, ¿no?, en la cual podemos observar la retina isquémica, ¿no?, con los remanentes vasculares aquí, todos, ¿no?, y zonas de neovascularización, grande, ¿no?, en estas zonas, y a nivel de la papila vemos neovasos. Entonces ya con esta angiografía, al paciente se le indica una panfotocoagulación, ¿no?, y lastimosamente también se pierde en el tiempo. Ese es el caso, doctor, de la... Muy bien, Andrea. Este es otro caso que también ilustra cómo cambia la imagen de una obstrucción de vena central de retina desde que la vemos tal y como se ven en los libros de texto, en los atlas, y cómo se ven tiempos después, donde además pueden volver a surgir problemas vasculares que den lugar a hemorragias. Justamente este slide que iba a pedírtelo, Andrea, ilustra 3 momentos del mismo caso donde ustedes pueden ver lo notoriamente diferentes que son las imágenes, ¿no? A la izquierda una imagen más o menos típica de una obstrucción de vena central de retina isquémica, ¿no?, con un compromiso realmente isquémico o necrótico de la retina por la apariencia de la OCT, la hiperreflectividad de la retina interna en la OCT, y bueno, además el edema. Y luego cuando recibe tratamiento y aparentemente mejora, cómo van quedando secuelas en esa retina que si uno ve al paciente por primera vez en este momento, en enero del 2019, supongamos que no haya ido al Hospital Loaiza y que se haya ido a oftálmica, Gerardo. Obviamente, imaginar que esto fue lo que se ve en el 2018 es bien difícil. Y ni qué decir si llegaba a otro consultorio en mayo del 2019, ¿no?, donde realmente más parece una obstrucción de arteria central de retina que otra cosa, pero lo que se ve, y bueno, lo que se ve en el fondo de ojo es justamente algo parecido a una isquemia completa de la retina, donde, Andrea, si me permites, la imagen donde está aumentada esta... Thank you. Sí, esta
creo que la siguiente era donde esta. Quiero llamar la atención de estas imágenes. ¿Ustedes ven mi puntero? No, Creo que no, ¿no? Yo puedo poner el puntero. Bueno, yo quisiera que resaltes esos remanentes en la parte inferior, en las arcadas vasculares inferiores, donde hiperflorece, ¿no? Esas zonas hiperfluorescentes que parecieran neovasos, pero lo que yo creo que son esos exactamente, lo que yo creo que son remanentes de los plexos capilares que todavía perfunden un poquito y que es lo que le queda de retina perfundida a este paciente. ¿Por qué no son neovasos? Porque no escapa la fluoresceína de los vasos. Lo que estamos viendo aquí es, imagínense, una retina completamente quemada y ha quedado un pedacito de retina sin quemar, por dar un ejemplo que ilustre lo que quiero decir, ¿no? La severidad de la isquemia es tan grande que bueno, ya es más la retina no perfundida que lo que está quedando perfundido ahí en la parte inferior de la diapositiva que ha puesto Andrea. Bueno, estas imágenes, como les digo, si esto se presenta en algún caso, tiempo después de haber ocurrido la obstrucción de vena central de retina, lo cual les demuestra que cualquier paciente con obstrucción de vena central de retina puede tener otros eventos posteriores al inicial, hay que estar preparados y otra vez, probablemente revisar minuciosamente la historia para ver si en algún momento este paciente tuvo alguna otra cosa que pueda explicar este cuadro tan severo que tiene en el momento, en mayo del 2019, ¿no? Entonces, repito, el mismo concepto, Gerardo. Los cambios que ocurren en la retina, que pueden deberse o a tratamientos efectivos o simplemente a que pasa el tiempo y la retina evoluciona y el paciente, vamos a decir algo feo, el paciente no se muere, porque en otras épocas probablemente un paciente con estas imágenes probablemente puede haber tenido un infarto, un ACV y moría en el interín y nunca lo podíamos ver en este estadio de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta retina no es recuperable, esta retina no se... Con la fotocoagulación panretiniana que se le hizo, dudo mucho que algo se hubiera hecho por la visión. Lo único que podríamos tal vez controlar es un glaucoma neovascular, un dolor intenso por hipertensión ocular y tal vez nada más, ¿no? Porque, bueno, es la evolución de esta enfermedad tan terrible que ha tenido este paciente. Entonces, no sé si hay algún comentario, Gerardo, o alguna pregunta de la audiencia. Pero ojalá que es un caso tan interesante, pero ¿podría ampliar la imagen, doctora, como estaba, lo había puesto? Esa, exacto. Pues, Ahí. Es un caso que desde el inicio teníamos que pensar, si no es hipertenso y no es diabético y está haciendo un cuadro tan severo de obstrucción de vena, tiene que haber algo que lo cause, porque esto acá tiene que haber lípidos, colesteroles, tiene que haber problemas de vasculitis. Y acá, justamente, si ustedes ven ahí, justo donde ha puesto el puntero, esa es una arteria, una arteriola. Y si se ven las paredes, las arteriolas están irregulares en su calibre. Probablemente desde el inicio ha habido una arteritis que no quedó tan claro, y esa arteritis pues, ha comprometido el inicio de la salida principal de la vena y ha causado todo esto y esta isquemia tan severa. Entonces, uno no puede dejar en un primer momento un cuadro tan severo en que no hay presión, no hay hipertensión y no hay diabetes y se quedó el asunto ahí, cuando tendríamos que ver factores inflamatorios y otros que puedan explicarnos un caso tan severo, que seguramente vamos a encontrar, porque para que dé tamaña presentación y sobre todo salvar el otro ojo, porque como he dicho, la isquemia es tan severa que ese ojo, lo que hay que hacer es evitar es que sea doloroso y que estéticamente quede como tal, pero el asunto principal es ver el otro ojo que no le vaya a pasar lo mismo, porque si le ha pasado esto y vemos que hay arteritis, es probable que también haga en el otro ojo en algún momento.
Eso es lo que quería, digamos, agregar. Sí, sí, Gerardo, estoy de acuerdo. Este no era un caso típico de obstrucción de vena central de retina, de hecho. Inclusive era un paciente relativamente joven, sin antecedentes específicos como tú lo has dicho, y en esos casos, pues justamente hay que ir pensando en cosas tan raras como un síndrome de anticuerpos antifosfolípido o algún problema con reumático que pueda dar lugar a un cierre vascular tan severo, ¿no? De hecho, que no es una obstrucción de vena central de retina de las de Atlas, pero en este caso demuestra que existen pues estas posibilidades y que en su momento requieren de un plan de trabajo muy, muy exhaustivo para dar con la causa, ¿no? Porque mientras no se le trate la causa, esto sigue progresando y probablemente es lo que pasó con... como lo dijo Andrea, este paciente, lo recuerdo, fue un paciente muy difícil de tratar, ¿no? Se perdía por mucho tiempo, no acudía a las citas y bueno, evolucionó muy mal porque no le pudimos dar el tratamiento adecuado. Son las limitaciones que tenemos siempre en un hospital general por las condiciones económicas de los pacientes que vemos, pero bueno, no estamos libres de ver estos casos tan terribles, ¿no? Que a veces los podemos ayudar, otras veces, como hemos presentado, no podemos hacer mucho por ellos, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, ¿continuaríamos, Gerardo? Adelante, por favor. Listo. Ahora va a presentar a Jesús Álvarez. Jesús tiene un caso también muy interesante. Dos casos en realidad donde van a haber dos momentos de la misma enfermedad y donde otra vez queremos llamar la atención de cómo puede cambiar el fondo de ojo de una persona con una enfermedad que la conocemos según los libros de otro formato, ¿no? Tiene otra forma cuando se nos enseña de este tema en los libros y luego vemos al paciente años después con un fondo de ojo completamente diferente al inicial. Adelante, Jesús. Bien, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Voy a continuar con el tema que ya se ha propuesto, que es coroiditis serpiginosa, dos casos. Empezamos entonces. Estos dos casos se refieren a una paciente que fue vista hace ya, digamos, desde el inicio de la enfermedad, aquí en nuestro servicio, en el año 2012. En esa época tenía 53 años. Y esta paciente viene con un tiempo de enfermedad de un año aproximadamente, con los síntomas principales, disminución de la visión en ambos ojos. No tenía antecedentes que fueran contributores para el caso. En el examen se encontró una agudeza visual en ojo derecho de 50 dedos de 30 centímetros y en el izquierdo de 20/200. Aquí tenemos las imágenes principales, la fotoclínica, una retinografía, donde se aprecian las áreas de atrofia peripapilar gigante, áreas parchadas a nivel de la mácula y también signos de vitritis, ¿no? Estas imágenes también han sido corroboradas por el filtro, a través del filtro infrarrojo. Igual manera, acá vemos los acúmulos de pigmentos y las lesiones típicas en dedo de guante. También tenemos la OCT correspondiente, también clásicamente se ve entonces la atrofia del epitelio pigmentario y las zonas hiperreflectantes, ¿no? Que son muy notorias y clásicas de estos casos. Esta segunda paciente que fue vista, pero ya en estos últimos años, en el año 2022, inició su enfermedad ya hace aproximadamente cuando tenía 30 años, en el año 1981. Esta paciente también tuvo un tiempo de enfermedad de un año aproximadamente, síntomas principales, disminución progresiva de la visual en ambos ojos. En ese momento fue evaluada en Lino en el año 81. Posteriormente, no tenemos datos, pero estuvo fuera de Lima, en otros lugares de provincias, y no hay información al respecto. Pero sí consta en la historia que en el año que fue evaluada en estos servicios, en el año 2002, diagnosticada como TBC ganglionar y tratada por lo mismo.
Por último, llegó a nuestro servicio el año pasado, en el mes de noviembre, la vimos en el servicio y se realizaron una serie de exámenes, evaluaciones, principalmente por retina. De ella se llega al diagnóstico, se confirma la choroiditis serpiginosa de grado avanzado, y también le acompañan otros diagnósticos, otras patologías, como son el glaucoma y cataratas en ambos ojos. Actualmente en tratamiento por el glaucoma con la canopropia. De igual manera, las imágenes que tenemos, la retina, la retinografía, la fotoclínica, podemos ver el pigmento ampliamente disperso, una atrofia retiniana geográfica, también de tipo gigante, ¿no? Que es amplia, que abarca los 4 cuadrantes y las zonas peripapilares. También de igual manera se verifica la misma imagen con el filtro de autofluorescencia. De igual manera aquí vemos las mismas lesiones que son extensas, amplias y que con las clásicas lesiones en dedo de guante, ¿no? Que son catalogados en un grado avanzado. En este caso entonces principalmente vamos a revisar la evolución y lo veremos posteriormente en la revisión de videográfica. Bueno, gracias por su atención. Muy bien, Jesús. Si me ayuda, Jesús, con las imágenes de la última paciente, las retinografías a color. Estas imágenes, cuando vimos a esta paciente en el primer momento, en el 2002, eran todavía diferentes a las que estamos viendo ahora, en el 2022. La progresión que ocurre en la coroiditis serpiginosa a veces termina siendo ya muy sutil. La presencia de vitreitis y la presencia de imágenes como plumosas alrededor de las cicatrices evidencian que la enfermedad todavía está activa y sigue avanzando, y va dando lugar pues finalmente a imágenes como esta que vemos en el ojo derecho, que si uno no toma precaución de lo que está examinando, no revisa la historia de la paciente, puede caer en errores diagnósticos también fáciles de hacer. La coroiditis serpiginosa se nos enseña en los libros como se presentó en el primer caso, donde además tuvimos la suerte de ver a la paciente cuando estaba en plena actividad con la vitreitis. Tal vez podrías ayudarnos, Jesús, con la imagen en donde está la coroiditis serpiginosa de la paciente, de la primera paciente en estadio, esa que está ahí debajo, esta paciente en un ojo ya tenía lesiones antiguas, bien marcadas, pero en el ojo izquierdo seguían progresando. Y es así como se presentan las imágenes de una coroiditis serpiginosa en los textos, en los atlas. Fíjense la cantidad de retina sana que tiene el paciente cuando recién se presenta la enfermedad. Y han visto en las pacientes que hemos presentado al final cómo estas lesiones se extienden y se dispersan por toda la retina, ¿no? Entonces, esto es algo que si uno, como les digo, le toca ver al paciente en este momento, puede tener dificultades para llegar al diagnóstico si no hace una buena historia clínica o si no cuenta con lo que tuvimos nosotros, que era la historia previa de la paciente, donde se evidenciaba que desde los 30 años de edad venía sufriendo esta paciente de coroiditis serpiginosa, además asociada a un problema de tuberculosis, como escucharon. Eso es algo que en nuestro medio es muy frecuente de ver, ¿no? Entonces, otro caso más donde el tiempo determina cambios en la retina de nuestros pacientes que pueden dificultar el diagnóstico cuando recibimos al paciente ya después de muchos años de tener la enfermedad. Acuérdense que la coroiditis serpiginosa es muy difícil de tratar. El tratamiento básicamente es antiinflamatorio. Cuando hay asociado TB, se trata la TB también, pero generalmente el problema inflamatorio en coroides y retina no suelen detenerse y siguen avanzando a pesar de todos los esfuerzos que hace
el médico tratante. Este era el caso de coroiditis serpiginosa, entonces, Gerardo, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, pues todos son casos muy interesantes. Acá lo importante está cuando si es una coroiditis serpiginosa, pues estamos ahora, digamos, atados a la ciclofosfamida o a los inmunosupresores en general. Pero en estos casos es importante ver si es una coroiditis serpiginosa o una coroiditis serpiginosa-like, que es la que en estos casos, por ejemplo, que se ve como respuesta a una tuberculosis. Entonces, si esto es importante de ver primero, porque si es una tuberculosis y comenzamos con corticoides y vamos a aprender más la enfermedad, entonces es muy importante ver, primero hacer el diagnóstico diferencial si es una coroiditis serpiginosa de etiología desconocida o es una coroiditis serpiginosa-like que puede ver que el tratamiento inmunosupresor que se da en la original, pues puede agravar el cuadro en la segunda. Es muy importante entonces saber el diagnóstico si es que no tiene otra enfermedad que dé el cuadro semejante, ¿no? El tipo like. Nada más eso quería mencionar. Así es, Gerardo. Nosotros en el hospital el protocolo que tenemos para estas enfermedades ligadas a TB, por ejemplo, lo hemos tenido en los casos de ILS, coroiditis serpiginosa es otra. A todos los pacientes cuando muestran imágenes como las que están viendo ustedes en este momento en la pantalla, siempre pedimos un despistaje porque ya sabemos que estos pacientes vamos a tener que tratar con altas dosis de corticoides. Nada más detiene a estos, a corticoides en altas dosis. Y como has dicho tú, Gerardo, si este paciente no es bien desfocalizado, el tratamiento que se le inicie, si no nos dimos cuenta que tenía una enfermedad infecciosa asociada, puede terminar empeorando el caso más que mejorarlo, ¿no? Entonces, siempre es muy importante, por lo menos en nuestro medio, siempre va a ser necesario determinar si esta enfermedad está vinculada con tuberculosis, por ejemplo, que es la más frecuente. Y si lo está, pues darle tratamiento para TB y luego asociar. El corticoide se va a tener que asociar de todas maneras. Y ese es un problema que a nosotros nos obliga a estar siempre en contacto con los clínicos, ¿no? El inicio del tratamiento específico es imprescindible antes de empezar el tratamiento corticoide. Y una vez que empezamos el tratamiento corticoide, el tema es vigilar los efectos colaterales que van a aparecer. Ahora con las nuevas drogas que se usan, y bueno, tú lo mencionaste, Gerardo, con los inmunosupresores, estas enfermedades se han podido mejorar el tratamiento sin tantos efectos colaterales, pero sigue siendo una enfermedad que a pesar de todos los esfuerzos que uno hace por tratarla, lentamente sigue avanzando, y termina como nuestra segunda paciente, ¿no? Con una retina llena de lesiones, a pesar de todo el seguimiento que se le hace, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta y, bueno, ponerle mucho empeño a estos casos porque probablemente si los tratamos desde un inicio, bien tratados, podamos detener o enlentecer más la enfermedad. Y hacer Willy, que nuestro paciente solo tenga un pequeño acápite. Sí. Carlos Iberio, que tú sabes, trabaja en este tipo de enfermedades, últimamente está usando los biológicos. Y hay unos nuevos biológicos que controlan muy bien esta enfermedad. Por supuesto, la detienen o la enlentecen, pero ya está habiendo más acción de estos biológicos nuevos sobre estas enfermedades, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. En el hospital también se están usando, en reumatología están usando mucho primos hermanos del bevacizumab y del ranibizumab, y con resultados realmente muy buenos, ¿no? Lo que sigue siendo un tema importante en nuestro hospital es el aspecto económico, ¿no? Son drogas muy caras todavía, difíciles de mantener en el tiempo, porque son tratamientos largos que tienen que seguirse para mantener al paciente en buenas condiciones, pero bueno, se sabe que existen y se sabe que responden bien
y cuando se puede, pues se intenta usar, ¿no? Es, Muy bien. Y creo que vamos a pasar a... Tenemos tiempo, ¿no es cierto, Gerardo? Tenemos un sí, tema adelante. más. Sí, El tema que va a presentar Luis García, que es otro de nuestros residentes, es un tema que probablemente muchos de ustedes ya lo hayan revisado en la literatura. No es un tema ajeno a los retinólogos, de hecho, pero llamando la atención de la relación que tiene con el tema que estamos tratando el día de hoy, creo que vale la pena tomarlo en cuenta. La degeneración macular relacionada con la edad nos ha enseñado muchas cosas en lo que a estudio diagnóstico y tratamiento se refiere, pero sigue habiendo una brecha entre lo que hacemos con nuestros tratamientos y lo que finalmente termina teniendo el paciente, ¿no? Y esto es lo que vamos a destacar en la presentación de Luis. Adelante, Luis, después comentamos. Buenas noches con el público presente. A continuación, bueno, vamos a ver este caso clínico sobre degeneración macular asociada a la edad. El siguiente caso, bueno, trata de un paciente varón de 66 años, ¿no? Procedente de San Martín, que vive actualmente en Lima, quien ingresa en el 2013, en septiembre, con un cuadro de disminución de la visión y metamorfosis a predominio del ojo derecho, ¿no? Desde hace 20 días aproximadamente. Tiene como, o bueno, niega antecedentes patológicos, niega antecedentes oftalmológicos, de los cuales solamente el uso de correctores, de los cuales no mejoraba ya desde hace 2 semanas, ¿no? Y niega antecedentes familiares también. Vemos acá que, bueno, vamos a ver una evolución, ¿no? En cuanto a la enfermedad y a todos los controles que estaba recibiendo el paciente durante estos años, ¿no? Cabe resaltar que el seguimiento es durante 10 años y vemos que, bueno, efectivamente ingresó con estas dolencias de la visión y las metamorfosis. Y vemos que la agudeza visual pues empieza con cuentadedos y en 20/100 en el ojo derecho y que en el ojo izquierdo de 20/100 mejoraba hasta 20/25. Estaba catalogado como una maculopatía, una membrana neovascular en el ojo derecho y descarta también una membrana epiretinal. Se le pidió sus exámenes de OCT, angiofluorescinografía y pasó a estudio de retina. En estudio de retina y fondo de ojo, pues ya se evidenciaba un fluido subretinal, un desprendimiento del epitelio pigmentario y zonas de sangrado, ya catalogado como un DMAE húmedo en el ojo derecho y un DMAE seco en el ojo izquierdo, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a ver que las lesiones, pues, inician, ¿no? De esta manera. En la retinografía se evidencian, pues, las drusas, ¿no? A nivel macular, y con el filtro, pues, resalta las zonas de sangrado que tenía. En la angiofluorescinografía vemos hiperfluorescencia, patrón moteado, y en el OCT efectivamente vemos que hay un desprendimiento del epitelio pigmentario y un bueno, fluido subretinal, ¿no? Con una membrana neovascular también. Aún mantiene la organización de las capas de la retina y es entonces donde se inicia el tratamiento anti-VEGF. Para este año, el 2014, pues vemos que ya después de 3 dosis de anti-VEGF, pues aún mantenía la alteración del EPR y también existía fluido subretinal. Entonces, vemos que nuestra evolución, pues en cuanto a la agudeza visual, es variable, ¿no? Vemos momentos en donde la agudeza visual de 20/100 pues mejora hasta 20/50 posterior a los tratamientos con anti-VEGF, y que luego, incluso meses o al año siguiente, pues también vuelve a caer. Entonces, ya para el año, pues, 2017, nuestra agudeza visual se mantenía con 20/70, con correctores. Era una DMAE húmeda en el ojo derecho que tenía una membrana neovascular que se activaba también por temporadas a pesar del tratamiento con anti-VEGF y que posteriormente con los años, pues en el 2018 al 2022, la agudeza visual del ojo derecho ya iba en desmejoría, ¿no? De 20/100 cuentadedos, incluso hasta actualmente a cuentadedos a 1.5 metros. Y efectivamente lo vamos a ver aquí, ¿no? Después ya de 19 dosis de anti-VEGF, pues mantenía la membrana vascular, ya se esbozaba o tenía una cicatriz isiforme con el tejido fibrótico
en el ojo derecho. Actualmente, pues, el paciente ya tenía 23 dosis de anti-VEGF en el ojo derecho y efectivamente ya tenía su cicatriz disforme y se evidenciaba también los quistes intrarretinianos, ¿no? Y ya vemos que hay una diferencia en cuanto a las capas retinianas, ¿no? Totalmente desorganizadas. En el ojo izquierdo, vemos que para esa fecha, que cuando inició en el 2013, pues existían unas drusas abundantes en la región de la mácula, y lo cual se evidencia también en la OCT. Estas drusas, pues, son abundantes de grandes e incluso pueden eh, con- confluenciar y efectivamente generan una alteración del epitelio pigmentario, ¿no? Un desprendimiento drusenoide. Pues es por eso que se inicia ya el tratamiento anti-VEGF para este año, en 2017, incluso ya con la formación de una membrana neovascular. Efectivamente, la evolución de este ojo pues va bastante parecido con el ojo derecho, ya con 7 anti-VEGF para este año 2018 mantenía ya la confluencia de las drusas y el epitelio pigmentario alterado y todavía con fluido intrarretiniano. Ya para el año actual, en el ojo izquierdo, pues veíamos la evolución también de esta degeneración, ¿no? Con zonas de atrofia del EPR, una alteración del epitelio, incluso fluido subretiniano e intrarretiniano. Entonces, la evolución de este paciente de 10 años aproximadamente nos muestra, ¿no? Cómo ingresa el paciente y cómo, a pesar del tratamiento de los anti-VEGF, pues la degeneración macular sigue su curso, ¿no? Y cómo en el ojo izquierdo, pues iniciando con una degeneración macular seca, pasa a una degeneración macular húmeda, que actualmente sigue en tratamiento con anti-VEGF, ¿no? Eso sería la presentación y seguimiento de este caso. Gracias. Muy bien, Luis, muchas gracias. Aquí hemos querido mostrar en realidad lo que es la historia natural de una degeneración macular que en el curso de la enfermedad se complica con una membrana neovascular, le tratamos eficazmente con antiangiogénicos, pero a pesar de lo que hacemos con los antiangiogénicos, solamente conseguimos alargar un poquito el tiempo de buena visión del paciente porque a la larga, como ustedes ven en las imágenes del 2023, desarrolla una atrofia retiniana de tipo geográfico, parece una degeneración macular seca, avanzada, atrofia geográfica, pero la historia del paciente pues es que tuvo membranas neovasculares que se repitieron en algún momento, creo que no lo dijo Luis, este paciente por esos desprendimientos de epitelio pigmentario tan grandes que tuvo, sospechamos que podía tener en ese momento una vasculopatía polipoidea a través de Tono Roca, que trabajaba con nosotros en aquella oportunidad. Le hicimos a este paciente una angiografía con verde indocianina, se logró hacer gracias a Tono, y no demostró la presencia de estas anormalidades aneurismáticas, como se llaman ahora, y quedó con el diagnóstico de degeneración macular relacionada con la edad húmeda, que dicho sea de paso, a diferencia de lo que ocurre con las vasculopatías polipoideas, este paciente siempre respondió a los antiangiogénicos de manera adecuada, o sea, toda vez que había fluido o sangraba, rápidamente mejoraba. Está ocurriendo lo mismo ahora con su otro ojo, desarrolla membranas en el curso de su enfermedad, se tratan eventualmente, mejoran, pero como ustedes ven en esa imagen del 2023 del ojo izquierdo, están apareciendo ya esas lesiones atróficas de tipo geográfico que seguramente van a confluir y van a terminar siendo muy parecidas a la del ojo derecho, ¿no? Entonces, aquí la llamada de atención es a recordar, ¿no? Porque en realidad es recordar, ya esto lo sabemos, lo hemos aprendido estudiando y siguiendo a los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. La degeneración macular relacionada con la edad no altera su curso con el uso de antiangiogénicos.
la degeneración va a continuar. Lo único que hacemos con los antiangiogénicos es mejorar la complicación que es la membrana neovascular que ocurre en el interín del proceso degenerativo. No logramos nunca detener la degeneración. Probablemente con los nuevos tratamientos que se están comenzando a usar, lástima que ha pasado, ha habido una alerta farmacológica con el pegcetacoplan, que parecía que venía muy bien y se ha comprobado que tiene también unos efectos inflamatorios serios en algunos pacientes, pero bueno, ahora los intentos están, o los esfuerzos están abocados en justamente evitar que progrese la degeneración, ¿no? Que es lo que no hemos podido hacer hasta ahora, después de más de 20 años de uso de antiangiogénicos, ¿no? Entonces, esta era la llamada de atención con respecto a este caso. Gerardo, no sé si tienes algún comentario o hay alguna pregunta en el auditorio. Sí, mira, efectivamente la primera opción es una maculopatía polipoidea, por la forma en que tiene el desprendimiento y por el comportamiento clínico que ha tenido en el tiempo. En estos casos, y recordemos ahora a los que comenzamos a las 8 de la noche, se presentó en los anuncios, digamos, comerciales de uno de los productos que usamos, y que dice de que es en el tiempo el que puede uno alargarse para 12 semanas, ahora con la llegada felizmente ya del faricimab, también puede de alargarse de 12 hasta 16 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? De que estas enfermedades lo que tenemos que hacer es controlar los periodos de tiempo en que sabemos que se va a reactivar y tratar de hacer el tratamiento antes de que se reactive, porque si no comienza a hacer ya procesos de fibrosis que son los que al final termina el paciente con esa atrofia geográfica y una membrana gliótica. Entonces, para el objetivo del antiangiogénico en estos casos crónicos es ver el tiempo en el cual podemos evitar, el tiempo mínimo en el cual podemos evitar que siga progresando. Y lamentablemente el Avastin no es el de los mejores en el tratamiento de este tipo de membranas polipoideas, pero no por ello debemos de cumplir eso. Bueno, 4 semanas o 5 semanas le ponemos el siguiente y le ponemos el siguiente y se perdió y de repente le ponemos el siguiente y responde. No, el asunto es si el paciente vemos que a las 3 semanas ya está queriendo activarse a las 3 semanas, o sea, dependiendo del antiangiogénico que usamos, podemos recortar el tiempo hasta que de repente después podemos alargarlo nuevamente, pero buscando el mantener una membrana inactiva, y eso pues va a significar muchas inyecciones, pero es la única forma de estabilizar este tipo de membranas. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, no mecanizarnos en que, bueno, le puse 3 la dosis de carga o 5 y después hago el switch. No, lo que tengamos, y si vemos que está funcionando, podemos seguir usándolo, porque pues a veces las limitaciones de nuestro sistema de salud son muy evidentes y tenemos que usar lo que tenemos. Y otra última cosa es que acuérdense que lo que está fallando en este momento es toda la mácula, todo el piso macular, y podría, lo que estamos tratando es una membrana, pero mientras que estamos tratando, las otras zonas del piso de la mácula puede lesionar, puede crear otra nueva membrana. Así que no es que la primera responde y no responde, sino que de repente respondió y estamos tratando la siguiente que está saliendo de este piso que está fallando. Entonces, en estos casos en que hay pacientes que son muy lábiles y que fácilmente comienzan a progresar, tenemos que estar ahí como digamos, mellizos ahí y estar muy cercanos a ellos para poder ayudarlos y que no lleguen a estadios de fibrosis como este caso, ¿no? Muy bien, Gerardo. Esa ha querido ser nuestra contribución a la sesión de hoy día.
Yo quería terminar con algunas reflexiones. Si me permite, por favor, compartir mi pantalla. Ya para finalizar, a ver, déjenme ver. A manera de conclusión, entonces, las enfermedades congénitas con manifestaciones retinianas se describen durante la edad pediátrica. Muchas de estas personas llegan a edades de adulto mayor acompañados de estas alteraciones retinianas. Los tratamientos nuevos y más eficaces para muchas enfermedades han modificado su evolución y su sobrevida. Y esto es algo importante que debemos tener en cuenta a futuro. Es probable que veamos por primera vez a muchos pacientes con retinas modificadas por el tratamiento o por el tiempo de evolución de las enfermedades que afectaron el ojo en su momento. Y debemos prepararnos para examinar retinas muy diferentes a las que nos muestran los libros y revistas que describen su inicio, pero no su respuesta al tratamiento o su evolución. Eso es todo, Gerardo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario más en el auditorio, si no habríamos terminado ya. No, de mi parte solo agradecerles que ahora que estamos en el tiempo de las fiestas patrias, pues, y todos queremos que nuestro país progrese, pues la primera condición para que un país progrese es que tenga educación. Y en este momento, pues, estamos siendo patriotas porque estamos a horas de nuestro feriado nacional y estamos en un curso de retina conversando sobre cómo mejorar nuestro tratamiento con nuestros pacientes. Así que este ha sido, creo que le agradezco primero a Guillermo y a todos sus médicos residentes por estas exposiciones muy interesantes y muy patriótica dada la situación. Muchas gracias por sus presentaciones y bueno, de mi parte, pues nada más que tengan unas felices fiestas patrias a todos. Igualmente, Gerardo, un agradecimiento por la invitación. Quiero agradecer a mis residentes por la preparación de los casos que han ustedes presenciado. Trabajaron mucho para eso, los estuve fastidiando mucho, pero yo creo que se ha cumplido el objetivo y nada, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Así es, de todas maneras. Muchas gracias y un fuerte Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. El próximo mes. Felices fiestas. Buenas noches. Felices fiestas. Hasta Felices luego. fiestas. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.